Buen día. Sí, yo soy Carlos, el del apellido raro. Trabajo en el Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales, históricamente conocido como LACY. Es un instituto de doble dependencia de la Universidad de La Plata y del CONICET. Y en este momento están mis dos colaboradores, Mariano Fernández Corazza y Santiago Colavini. Ya vamos a hablar de eso. La charla está orientada a pasear por los temas, no van a creer que no hay nada profundo, por favor. Así que pido, probablemente nunca haga nada profundo, pero por lo menos acá disimulo y digo, tengo una excusa. Bueno, la lista describe trabajo que no fue hecho ayer ni nada por el estilo, sino que viene desde lejos. Y entonces hay toda una lista de gente que hizo el doctorado con nosotros o trabajó con nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, son nombres importantes porque si no nada anda. Lo primero que vamos o sea, el centro es mostrar qué podemos lograr con ese procesamiento de señales que es un poco el centro de la charla. Y vamos a estar preocupados por el problema de localización de fuentes, la conectividad y la estimulación. Una línea de tres cosas. Y vamos a ver que las herramientas que usamos son parientes una de otras, etc. Así que lo primero vamos a tratar de describir qué son las fuentes de actividad neuronal de las que vamos a hablar. Bueno, la idea básica es la de la izquierda. Uno tiene una persona, le ponen los electrodos, tiene un amplificador que trabaja con la señal, se lo pasa a una computadora donde va a hacer el análisis. Nada nuevo. Esa computadora eventualmente en experimentos cognitivos, por ejemplo, presentaría paradigmas para que la persona a la cual se está testeando, digamos, vea, por ejemplo, visuales, como está en el dibujito. Pero eso es en un experimento cognitivo. A veces en pacientes con epilepsia, donde también se usa esto, se toma directamente con muchos electrodos, como está borroso en el de la imagen de la derecha, y después se grafica en el tiempo lo que se va registrando en esa colección de electrodos, que lo que se vería con un poquito más de detalle son cosas como estas que se muestran abajo. Entonces, ¿qué puede decir uno de esta cosa que sale ahí? Un poco ruidosa y con algunos piquitos y algunas oscilaciones, con alguna frecuencia reconocible, pero esa es la idea, procesar todo esto en tiempo, que es la información que vemos, y aprovechando que hay múltiples canales, o sea, un procesamiento espacio-temporal. ¿Cómo sacar ventajas de esto? Entonces, ¿por qué queremos hablar de fuentes? La idea de una fuente es algún fenómeno que está ocurriendo en el cerebro eléctrico. Eso tiene que cumplir con las leyes de la física, porque no importa que sea el cerebro, eso es así. Entonces la cabeza tiene un modelo conductivo y uno puede, con leyes de la física, de alguna manera, calcular o predecir cuánto debería medir en las posiciones donde están los electrodos, donde está registrando información. Entonces, claro, la idea es saber qué son esas fuentes que provocan lo que uno mide en los registros de electroencefalograma. Así que me voy a referir, obviamente son fuentes neuronales, es actividad de las neuronas. Pero lo que ocurre es que cuando uno mira los registros empieza a ver cosas. Como dice ahí, que si uno mira el espectro de las señales, es decir, cómo se distribuye la potencia de la señal en función de la frecuencia, resulta que encuentra que en ciertas frecuencias hay potencia y en otras no. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Es una característica? ¿Es el paciente normal? ¿Siempre pasa eso? Bueno, entonces, estudiando ese tipo de cosas, eso es lo que hace el procesamiento de señales, lo asocia con
alguna condición conocida y de ahí se va aprendiendo. Como decía, la propagación de la actividad eléctrica que genera una fuente, supongamos, de actividad, entonces, esa es predecible porque de última sigue leyes de la física. Hay otro problema y es ¿cuáles son cómo asociar? Esta es la pregunta que les interesa a la gente neuróloga en serio, digamos. Yo soy ingeniero. Pero el problema básico es otro. El problema es cómo asociar propiedades de las fuentes, o sea, de las neuronas, con las señales que se ven. O las patrones que se ven en las señales. Esa es una pregunta mucho más interesante. Yo puedo describir la propagación y sigue leyes, insisto, completamente físicas. Ahí no hay dificultad, ya vamos a ver, pero es una cosa, un camino marcado. En cambio, la última pregunta está abierta. Bueno, cuando hablamos de fuentes, voy a aclarar de qué son las fuentes. Lo que se genera es una distribución de potencial eléctrico sobre el cuero cabelludo. Y también, como existe la magnetoencefalografía, por más que en la Argentina no hay un magnetoencefalógrafo, se puede medir el campo magnético fuera, no es el aura ni nada de eso. Se puede medir el campo magnético fuera de la cabeza, para si se les ocurre usar una brújula o algo así, olvídense porque es 10 órdenes de magnitud más bajo que el campo magnético terrestre. Entonces, para medir eso hay que recurrir a aparatos especiales y técnicas de cancelación. Bueno, un lío fantástico. Pero que hay campo magnético, sí, seguro. Y lo que lo genera son las mismas leyes de Maxwell de la física que generan el potencial eléctrico que medimos sobre el cuero cabelludo o quizás internamente con electrodos especiales. Entonces, ¿quién genera esa distribución de potencial y campo? Es la corriente que circula por los tejidos. Las distintas neuronas y glías que constituyen el tejido en el cerebro y después también en el cráneo, el líquido cefalorraquídeo. Obviamente no esperamos que haya tanta célula viva, sino, al menos sustancias, y el cuero cabelludo. Uno puede hacer más divisiones todavía en la cabeza. Cada uno de ellos tiene una conductividad. Por supuesto, cuanto más agua con sal tiene, más conductivo. ¿Sí? Entonces el líquido cefalorraquídeo probablemente es la parte más conductiva. Como decía, las características que vamos a mirar dependen de tiempo, espacio, frecuencia. Y como hay actividad correlacionada entre distintas zonas del cerebro, es muy fácil imaginar que vamos a medir cierta función de correlación entre las distintas fuentes que podamos encontrar. Bueno, por las dudas, los culpables de la distribución son la pobre neuronita que está ahí. En realidad hay mucha discusión de cómo se generan esas corrientes eléctricas que generan esta actividad, porque es una descripción macroscópica. Y si uno va microscópico a qué es lo que hace la célula, se encuentra con que también hay descripciones, pero son tipo las ecuaciones de Hodgkin y Huxley, y que describen una neurona, lo que hace el axón, y acá hay más que axones, hay conexiones, hay sinapsis, etcétera, etcétera. Bueno, hay un acuerdo más o menos generalizado de que la mayoría de la actividad ocurre en la sinapsis y de la actividad medible, digamos. Pero por supuesto también influyen todos los intercambios de iones que hay a lo largo del axón, digamos, un movimiento de iones es corriente eléctrica, así que por supuesto que eso influye. Pero parece que la mayor contribución está en la zona de las sinapsis, o sea, de la unión de un axón
unión entre comillas, el intercambio entre un axón y dendritas. Bueno, fantástico. Creamos que es así. ¿Qué pasa? Hay trillones de neuronas y 4 veces más neuroglías, astrocitos y bueno, hay más células. Y aparentemente, modernamente, hay toda una visión de que esas también participan de todos estos eventos. No voy a entrar en lo que no sé, bueno, saber no sé nada, así que ya estoy hablando de más, pero eso es tarea de los fisiólogos o de los la gente que estudia esas cosas. Y yo lo único que puedo hacer es basarme en lo que está escrito y describir. Miren, hay distintos tipos de neuronas, como esta, aquella. Este asunto de las neuroglías es curioso porque ustedes saben que el cerebro de Einstein todo el mundo lo quería estudiar porque dice, un tipo tan brillante, seguro que algo pasa. Bueno, encontraron que lo poco que estudiaron, después se perdió el cerebro por mucho tiempo, en neuronas no pasaba nada, era como cualquiera. Y como curiosidad habían descubierto que tenía al revés muchísimas de estas neuroglías. Y como a nadie le interesaban las neuroglías en ese momento, porque se tenía como teoría que participaban solo en la alimentación de las células y de las neuronas, digamos, en el intercambio de sustancias y como soporte físico. Esa era la teoría imperante. Y entonces, bueno, a nadie le interesaba que hubiera muchas de esas. Y resulta que como 30 años después alguien redescubrió el cerebro y dijo, uy, no, pero a lo mejor pasa algo con esto de que tenga tantas neuroglías. Bueno, empezaron a descubrir que las neuroglías cumplían otras funciones. Y no puedo decir más que esto, ¿sí? Pero también Einstein es culpable de eso. Entonces, bueno, pero esto es un comentario lateral. Las neuronas se organizan de cierta manera, que después se estudia con profundidad. Entonces tenemos las minicolumnas y las macrocolumnas. Y si están como ordenaditas en la corteza. No siempre, pero ese orden hace que las corrientes de las que estábamos hablando hoy, de una sinapsis, de alguna manera estén alineadas y sean más grandes. Como son muchas, entonces esa corriente empieza a poder verse desde afuera. Bueno, igual, por ejemplo, cuando uno puede localizar una fuente desde registros de eje, está hablando de, como dice ahí, 600.000 minicolumnas, ¿sí? Y cada minicolumna, como también dice por ahí, tiene unas 100 neuronas, células piramidales. O sea, hay mucha gente contribuyendo, ¿sí? Y eso es lo mínimo que se ve. Bien, fantástico. Este dibujito da una idea más o menos de las columnas acá que generan corrientes en cierta dirección. Fíjense que mayormente en la corteza y materia gris, perpendicular a la superficie, pero claro, la superficie es bastante intrincada y entonces es complicado componer todo esto. Pero un electrodo de eje vería este tipo de cosas, el efecto de eso. Pero acá tendríamos líquido cefalorraquídeo en el medio, cráneo, quizás parte esponjosa, parte más dura, el cuero cabelludo, cada uno con sus propiedades eléctricas diferentes. Habrá que tener en cuenta eso si uno quiere describir el fenómeno. Entonces, básicamente vamos a hablar de fuentes de densidad de corriente intracerebral en la materia gris. Y entonces uno tiene modelos para eso, para tratar de... ¿Por qué hace un modelo? Porque si uno deja el problema abierto, tiene demasiadas incertidumbres. Y entonces con los datos que tiene no le alcanzan para describir eso adecuadamente. Un modelo tiene un número de parámetros relativamente manejable, los puede estimar con alguna decencia y con un poco de suerte, si está bien hecho, modelizan la señal que se ve. Entonces uno empieza a explicar la señal que se ve con ese tipo de modelos.
A ver, modelos ajustables se le puede ocurrir a uno los que quiera. Los modelos que voy a describir es porque tuvieron algún tipo de éxito, es decir, fueron corroborados a través de experiencia, varios años, en distintas situaciones, ¿sí? Si no, uno puede ajustar cualquier cosa. Uno tiene un registro y lo puede aproximar si uno quiere, con un polinomio de orden adecuado y con error cero. Eso no es magia, eso se sabe. La gracia es concentrar la información y el rol del modelo es ese. Bien, entonces, las fuentes pueden ser concentradas o focales. Concentradas son, vamos a ver, dipolos de corriente, líneas o parches, o pueden ser distribuidas. Bueno, uno trabaja con cualquiera de esos de acuerdo al problema que tenga entre manos. También hay variantes en el tiempo, es decir, modelos que pueden ajustarse y contemplar que las situaciones no son constantes. El cerebro va cambiando. La señal de G que vemos quizás nos interesa la actividad de una zona del cerebro, pero el resto del cerebro también está andando y altera de alguna manera lo que nosotros queremos registrar en el eje, lo contamina, es como una especie de ruido. Y justamente se lo llama ruido de fondo, es parte del ruido de fondo. Vamos a querer separar eso, porque la actividad del resto del cerebro, o sea, lo que no es importante no la queremos, pero la tenemos obligadamente, a menos que lo hagamos dormir al personaje profundamente y la única cosa que funcione sean las celulitas que nos interesan a nosotros. Eso en general no se puede. Entonces, hay que recurrir a técnicas especiales. Entre todas otras cosas, entonces, esas descripciones de las fuentes van variando con el tiempo y hay distintas versiones y uno trabaja con modelos desde lo matemático puramente como un dipolo. Nadie puede pensar que adentro del cerebro hay un dipolo infinitamente chico. Un dipolo es como una batería, ¿sí? Polo positivo, negativo, circula corriente y esto al tamaño de una neurona, eso no existe, ¿sí? No hay, es imposible pensar. Pero es una buena descripción, muy condensada, muy sencilla, relativamente fácil de calcular, y entonces es muy usado. Y es muy localizado, porque al ser tan chiquitito es como que dice, bueno, acá hay una corriente. Bueno, bien. No se imaginen la batería esa dentro de la cabeza, ¿sí? Entonces, ese es un modelo concentrado, como decíamos. Y modernamente la cosa es, bueno, se sabe que hay conjuntos, masas neuronales en funcionamiento, con lo cual la cosa no puede ser tan concentrada en muchos casos y es más distribuida. Entonces se inventan métodos que hablan de activación, una zona que está activada y bueno, la gracia sería poner una manchita y decir, bueno, esa zona que está activada. Entonces, son estas cosas que ponemos para modelos paramétricos con más un modelo de estados para poder describir la variación del tiempo, redes no lineales. ¿Quién nos dijo que todo es lineal? No es cierto. Pero dentro de todo es una buena aproximación. Y si uno quiere, modernamente hay modelos fisiológicamente plausibles. Es decir, complicar el modelo, pero de tal manera que refleje estructuras fisiológicas. Si yo tuviera que decir algo, para lo que yo sé, es el desideratum. Ojalá pudiéramos ajustar esos modelos decentemente con las señales que tenemos y fabricar buenas soluciones. ¿Por qué? Porque son compatibles con lo que se ve fisiológicamente. O sea, no es como un dipolo. Un dipolo, se sabe que no hay dipola dentro del cerebro. Entonces yo describo una fuente como un dipolo, es como que yo estoy macaneando, estoy diciendo, bueno, mira, es como esto más o menos, está acá, pero ¿qué hay ahí? No tengo ni idea. Un modelo que sea fisiológicamente plausible es compatible con la fisiología. Entonces, bueno, empezamos bien, buenísimo, pero son difíciles de ajustar. Bien, se trabaja en eso. Como dije,
para evitar todas estas discusiones y el modelo, que los parámetros, etcétera, etcétera, uno mira una función de activación y podría pintar la zona del cerebro que está activa con colores, el rojo más intenso y el azul menos intenso, y bueno, cuando no hay nada, no pinta nada. Y entonces eso también sirve para ubicar dónde hay una fuente. Lo que pasa que en forma más difusa. Bueno, acá esta es como uno haría con dipolos, estos abajo, hay todo un programa que lo hacía, bueno, no sé si todavía lo siguen usando, pero es el viejo BESA. Bueno, estos de abajo son algunos intentos que hemos hecho. Estos ya son intentos. Aquello es un producto que se usa. En cambio, estos son inventos de nuestra época pasada, donde uno, en vez de describir un dipolo completamente simple y localizado, uno inventaba la idea de que, y compatible con las señales, por supuesto, de que el dipolo se iba desplazando. O sea, el centro de actividad no estaba pegado en un lugar, sino que se movía de un lugar del cerebro al otro. Para una cosa cognitiva es bastante razonable, es como que se va desplazando el centro de acción de un lugar a otro del cerebro. Y para muchas cosas sensoromotoras también. Pero hay que adivinar la línea por la cual se van moviendo los dipolos, etcétera, etcétera, es toda una historia. Y este era un modelo más sofisticado todavía, porque el dipolo, en vez de estar ubicado siempre perpendicular, digamos, a la trayectoria, podía tomar distintas direcciones. Bueno, ahí es cuando les digo, uno puede inventar modelos que ajusten con los parámetros que quieran y uno logra ajustarlos y es fantástico. Pero ¿explican algo? Y por eso no triunfaron, porque no explican nada en realidad. Sí, explican la señal, pero no dicen nada significativo para la gente que estudia. O sea, para algunos le habrá servido, pero en general es difícil argumentar que esta es la técnica para usar. Esto es lo típico de un diagrama de activación. Uno lo va pintando en colores y dice, bueno, en las zonas más oscuras de rojo es más intenso y las zonas menos oscuras, obviamente es un cerebro, ¿sí? Y lo que está, ¿por qué hay varios? Porque es como si fuera el mismo juego de señales, como dice ahí, es la componente de N170, bueno, un experimento bien conocido, y se probaban un algoritmo, ese que dice ahí, ese Loretta, y entonces con valores del parámetro uno podía obtener o la solución de la izquierda o la solución de la derecha. Y se dan cuenta, variando un parámetro, entonces, ¿a qué le creemos? Bueno, por distintas razones uno argumenta que lo de la izquierda está un poquito mejor, pero hay mucha discusión, ¿sí? Bueno, esto está tomado de la tesis de Alejandro Blenkman, que hizo el doctorado acá, también con Silvia, en 2012. Así que lo que nos interesa es, bueno, está bien, ubiquemos las fuentes y logremos un poquito más de información, caracterizarlas. ¿Qué son las características? Bueno, como dice ahí, no solo la ubicación y localización, la intensidad, si hay una o varias, la extensión, los cambios en el tiempo. Y una cosa interesante es qué conexión hay entre ellas. Porque no podemos pensar que son independientes entre sí, sino que posiblemente si una se pone en funcionamiento, al ratito activa la otra. Y que hay una verdadera conexión entre ellas. Y esto está abonado por distintos experimentos y qué sé yo, ya de bastantes años. Al principio era poco creíble, digamos, antes del 2000. Pero hacia fines de los 90 y principios de 2000 ya todo el mundo creyó que si hay muchas fuentes no son independientes. Se forma una red. Así que hay que caracterizarla. Bueno, la localización de fuentes. Vamos rápido sobre esto. ¿Qué requiere? Como dije,
Al principio había todo un énfasis en lograr ubicarlas con precisión, pero no hace falta, porque entre que hay mucho error y que tampoco la información es conclusiva, bueno, con un poco de precisión alcanza. ¿Dónde es más crítico? Bueno, cuando uno mira pacientes con epilepsia, donde la epilepsia es refractaria y focal, es decir, focal quiere decir que obedece uno puede culpar una zona del cerebro bastante concentrada. Entonces, si uno ubica la fuente y esa fuente coincide con la zona que genera la epilepsia, entonces, y ya la epilepsia no es controlable con fármacos, la solución es quirúrgica. Se trata de remover la zona conflictiva si es que no es incompatible con funciones básicas del individuo, ¿no es cierto? Entonces, ahí no es cuestión de remover medio cerebro, ¿sí? Se trata de ser lo más preciso posible, por supuesto. Entonces es importante. Y también en cierto tipo de retinopatías las técnicas son similares y también hay un interés en ir exactamente al punto y no actuar sobre algo global. Hay muy pocos otros casos donde uno requiere precisión. Bueno, ¿cómo atacamos el asunto? Bueno, para esto hay que tener uno puede pensar que la cabeza es esférica y listo. Pero así salen las cosas. La fuente sale ubicada en la oreja, por ejemplo. Y todos sabemos que neuronas en la oreja en general no hay. Sí. O sea, si uno comete errores cuando fabrica el modelo, las leyes de Maxwell están bien, no están mal, pero cuando uno resuelve el problema de ubicar la fuente, le da en cualquier lado. Este es el punto. Bien, entonces, hay el llamado problema directo y problema inverso. En el directo, uno conoce la fuente y calcula cómo se distribuirá el potencial en los distintos lugares donde le interesa. En el problema inverso es al revés. Es como el caso de medir el eje, uno conoce la distribución, por lo menos aproximadamente, y trata de saber dónde están las fuentes y cómo son. Este es el problema de interés, el inverso. Pero ningún problema inverso funciona si uno no resuelve antes bien el problema directo. Es decir, tiene un buen modelo de la configuración geométrica de la cabeza, es decir, dónde hay conductividad, dónde no, las formas, ese tipo de cosas. Bien, acá algunas ideas. Es el famoso casquito. Puedo delatar al personaje que tiene el casquito puesto, que es Nicolás, uno de los becarios. Esta es una época en la que estábamos preocupados porque para resolver cualquier problema directo o inverso, no solo necesitábamos las superficies tanto de cuero cabelludo como de cráneo, como de líquido cefalorraquídeo, materia gris, materia blanca, etc., con sus conductividades, bla, 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 sino que además había que saber dónde estaban puestos los electrodos respecto de esas superficies. Hay que corregistrar todo. Son problemas de coordinación entre tomografía, resonancia y el eje. Entonces uno de los problemas era ubicar la posición de los electrodos. Y en esos tiempos lo hacíamos con un lápiz electromagnético, para el cual hicimos el programa y todo. Y bueno, esta es una foto de aquella época. El lápiz es ese que está arriba a la izquierda y el aparatito está a la derecha. Por supuesto, uno puede asesinar el problema y inventar una máquina como la que está a la derecha, que con todos esos en los ángulos tiene como una cámara fotográfica y entonces le saca fotos al personaje y después arma todo un procesamiento, bla, 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 y resuelve la cuestión. Pero convengamos que es una parada, lo que diríamos un aparatoski, ¿sí? Bueno, es mucho más fácil con una técnica que se desarrolló hace unos años, parecida a algo los que usan la gente que saca fotografías desde el espacio, desde un
para recomponer Google Earth, perdón. Bueno, eso se llama fotogrametría, está bastante desarrollada, y nosotros usamos una técnica de esas para evitar tener todo este aparato y con tomar fotos desde distintas posiciones, no necesariamente conocidas, o sea, alguien va con una cámara digital, toma fotos de arriba, de abajo, más o menos cubriendo todo, y el programa se encarga mágicamente de producir errores. La ubicación de los electrodos perfectamente. Bueno, funciona bastante bien, no es una súper maravilla. Pero entonces la posición de los electrodos estaría resuelto. Esto es el caso de electrodos que son intracerebrales. Claro, porque uno primero estaba obsesionado con la cuestión del registro en la superficie, que tiene todas las cosas lindas, es no invasivo, pero claro, hay cosas que no se pueden ver. Las fuentes muy profundas en el cerebro no se pueden ver. Entonces, si uno quiere llegar a esas situaciones, no queda otra que poner electrodos, implantarlos, y entonces el EEG que toma es intracerebral. Entonces es IEG o SEG. Bueno, ahí está tomado, ese es un cerebro, una reconstrucción con los electrodos implantados. Ven que hay varios. Los puntitos corresponden a contactos, es decir, la toma de potencial ahí. Y la línea, en realidad, lo que refleja es que hay un cablecito que lleva cada contacto hacia afuera y entonces eso va a parar al amplificador, como describíamos hoy. También se usan grillas corticales como la que está en verde en la figura de la derecha. Y a veces combinación de las dos cosas. Y siempre la gracia es esta de que uno está, en este caso, tratando de ubicar los electrodos, pero ¿para qué lo hace? Para tratar de conocer la posición de la fuente, siempre. Bueno, esta es una visión, no sé, nadie que va a trabajar por acá o que esté pensando en la maestría se va a impresionar por esto, creo. Pero para mí, que soy ingeniero, cuanto menos la miro, mejor. Pero esa es la grilla cortical, ¿sí? Con los distintos electrodos y tiene también electrodos intracerebrales. Bueno, y acá hay problemas, porque uno dice, esto está todo resuelto. No, ¿sí? ¿Cuál es la posición de esos electrodos? Uno dice, sobre el cerebro. Pero cuando uno abre el cerebro se deforma. Y si hubo alguna lesión, hay edema, hay hinchazón, y eso distorsiona. Sí. Así que, bueno, uno trata de conocer las distintas superficies con las que tiene que trabajar, y entonces usa resonancia, tomografía, etcétera, etcétera, y arma su modelo matemático. Usa mallas, este es un caso de mallado. Todo esto es para construir un modelo para resolver el problema con método, por ejemplo, de elementos finitos. Al principio usábamos elementos de contorno, después cambiamos porque permite algunas posibilidades que el de elementos de contorno, que todavía hay gente que lo usa, no. Así que, bueno, listo. No se asusten. Este es el problema directo. Si uno quiere, arma las ecuaciones de Maxwell, están ahí y no importa. Es por las dudas, si hay alguno que le gustan las fórmulas, vio alguna. Después uno usa una forma integral, arma todo esto. Esto es como se hace elementos finitos. ¿En qué termina uno? En un sistema lineal de ecuaciones, donde acá está lo que mide, acá está lo que quiere conocer, y esto es una inmensa matriz. Esa matriz a lo mejor tiene 10 millones por 10 millones. ¿Sí? No, para resolver el sistema lineal uno debería invertirla. Bueno, ¿sí? Cuando uno cursa álgebra, invierte las de 2 por 2. Y ya la de 3 por 3 el profesor quiso liquidarme en medio de este ejercicio. Bueno, 10 millones por 10 millones, ¿sí? Entonces requiere métodos especiales, toda una historia. Los ruidos contaminan eso, o sea, ese es el problema puro, pero yo dije que hay ruidos. Bueno, el ruido más importante de lejos, pero por knockout, es la actividad del resto del cerebro, que eso contamina en lo que yo estoy interesado.
Pero también hay ruido por resistencias de contacto de los electrodos, de los amplificadores y también los errores de modelado. Eso hace que uno tenga ese término adicional, este otro, esta es como que invertí la matriz esa de 10 millones por 10 millones, y lo que yo mido es esa señal I. Buah, fantástico. Eso para poner alguna fórmula. Con eso uno arma el problema inverso. Y entonces hay distintas técnicas. Acá pongo varias. En todas hemos trabajado. Algunas maravillosas, increíbles. Fíjense estas que trabajan con modelos raros, vamos a decir así. La de la izquierda es la más popular en el mundo, ¿sí? Y fíjense las manchitas que tienen. Acá hay dos fuentes, una que está acá y otra que está ahí. Por eso lo sabemos porque el cerebro es real y todas las superficies son reales, pero las fuentes están simuladas. Entonces nosotros sabíamos lo que había. En una situación real uno no sabe, entonces eso es lo que lo hace complicado. Y bueno, genera, fantástico, le acertó muy bien, pero fíjense que hay otras espurias que andan por ahí. Con menor intensidad, está bien, pero ¿quién podrá decidir cuál es la verdadera y cuál no? Si uno mira, es confuso. Este es uno que inventamos nosotros, pero es para radar, ¿sí? Que es un problema, uno dice que tiene que ver un radar con un cerebro. Bueno, es otra cosa, ¿sí? Bueno, pero si uno le da vueltas a la matemática del asunto, resulta que es bastante parecida. Yo sé que no me creen, pero es un acto de fe. Bueno, la usamos y nos da exactamente, y en forma concentrada y sin cosas espurias, una maravilla. Y uno dice, ¿por qué este es a ver, no es para el Nobel, pero es increíble. Y bueno, ¿qué pasa? Tarda mucho. Para esto tarda tiempo. Hay que usar una computadora pesada, digamos, y no es práctico a lo mejor. Pero ustedes vieron cómo las computadoras van creciendo cada vez y entonces cada vez se resuelven problemas más complejos. Y bueno, a lo mejor dentro de unos años hacer esto va a ser juego de niños. Bien. Vamos a meternos adentro del cerebro y vamos a medir con esos electrodos. Fíjense, esto es un electrodo, lo llamamos genéricamente electrodo. Estos son los contactos para lo que normalmente vemos como IEG o SEG. Estos son los microelectrodos. Los microelectrodos juegan el mismo papel, pero fíjense, son mucho más chiquititos y ven muchísimo más cerca. ¿Cómo sabemos que ven muchísimo más cerca? Si lo único que están haciendo es medir potencial. Bueno, enseguida vamos a ver la sensibilidad que hay a fuentes que están cerca de un microelectrodo y de un contacto, y es un trabajo que hicimos hace unos años, y que permite saber que efectivamente eso ve una región relativamente cercana y por eso eso se usa y se lo llama registro de neuronas individuales, como que si uno tiene un poco de suerte, uno de esos pelitos cae más o menos y puede localizar el tipo, alguna neurona particular. Eso, tómenlo con pinzas, se los va a explicar mejor Rodrigo en la última charla. Si yo quiero usar esto, el problema es que tengo que ver fuentes que son volúmenes. Y entonces la distribución de corrientes en volúmenes. Y como están cerca de los electrodos, la forma interesa, a diferencia de cuando yo mido desde lejos como es la superficie. Y entonces necesito nuevos modelos que describan volúmenes. Y no me sirve poner un dipolo, porque no va a ser un buen ajuste. Nadie dice que haya que descartar el dipolo para estos casos, pero sería mucho mejor una descripción más completa. Y por eso es que se usa esa expansión multipolar. A ver, nadie la usa, nosotros la propusimos hace un tiempo. Este es el trabajo que les digo, donde estudiábamos la sensibilidad de los distintos electrodos.
la sensibilidad está como pintada, más sensible en amarillo y menos sensible en marrón. Entonces uno ve claramente que al lado del electrodo hay mucha sensibilidad y ni bien se aparta un poquito, la sensibilidad es menor. Los 4 gráficos son porque esto ocurre tanto para el montaje unipolar o dipolar, o en realidad debería decir bipolar, y con electrodos perpendiculares a la superficie o tangenciales, lo mismo. Parecido, digamos, no es lo mismo. Fuentes volumétricas es lo que tenemos que hacer y es un trabajo en el que estamos involucrados. Cómo estimarlos, cómo resolver el problema inverso, etcétera, etcétera. Bueno, eso está en marcha. Ya hay un artículo publicado por nuestro ex Leandro Beltracini y bueno, más adelante lo vamos a usar. Ahora volvemos un ratito de conectividad. En conectividad hay muchas maneras de medirla, hay varias. Nosotros estamos preocupados en este momento con la conectividad efectiva, que la virtud que tiene es que establece la vinculación entre poblaciones de neuronas, pero de manera causal, es decir, una provoca a la otra. ¿Sí? El orden es importante. A diferencia de estudios que se hacen como en resting state y con resonancia magnética, donde no hay manera de establecer causalidad. Entonces, simplemente se busca que haya correlación de actividades y ahí se dice están conectados. Pero no se sabe si A impulsa a B o B impulsa A. O si hay alguien C en el medio donde A impulsa a C y C impulsa a B. En cambio, en conectividad efectiva, esto se puede describir. No importa cómo, vamos a ganar un poquito de tiempo, hay muchas maneras de hacerlo, nosotros estamos trabajando ahora con PDC o alguna de sus variantes, es una técnica, no importa. Esta es la idea más moderna que pude encontrar para describir la situación. Uno tiene una zona como la que está pintada de amarillo que produce la respuesta rápida, es una red, son distintas poblaciones, como si fueran distintas fuentes que se comunican entre sí y provocan una especie de sincronización que en una crisis de epilepsia es parte del problema. Se inicia ahí, pero se propaga por otra red más grande, como la que está en azul. Y esa es la actividad que uno ve durante más tiempo de la crisis. Y después suele apagarse, y bueno, todo vuelve a la normalidad. La gracia es detectar todo ese camino, porque eso da mucha información. Ojalá pudiéramos describirlo así como está pintado, da mucha información a los médicos, ¿no es cierto? Bueno, uno trabaja en esa dirección. Acá hay un ejemplo de lo poco que se puede lograr en general. Esto es de un trabajo de hace unos años. Dice, acá están los nodos que emiten, acá están los nodos que reciben. Nodos son puntos, digamos, o fuentes, no exactamente fuentes. Y esto está hecho para bandas de frecuencia diferentes, por eso hay muchos. Y entonces fíjense cómo ocurren los que están pintados, donde hay una fuerte conexión, supongamos, los que están pintados más de marroncito. Entonces, por ejemplo, ese que está en la línea horizontal quiere decir que hay un nodo que recibe influencia de distintos lugares, de otros nodos. Y bueno, ¿cómo hacer eso? Es toda una historia, porque cuando ustedes tratan de medir ese tipo de cosas, reciben pintita de colores en todos los cuadrados. Está todo lleno. ¿Cómo podamos y cómo nos quedamos con eso? Bueno, hay que hacer test estadísticos, hay que tomar en cuenta la estadística de las señales, bueno, toda una historia. No es que esto es fácil, pinto y me quedo con pero es toda una historia, todo un tema de trabajo. Acá hay una lista de razones por las cuales por qué en epilepsia esto. Porque uno cree que las redes en epilepsia tienen mucha influencia, por lo que acabo de describir antes, pero aparte porque hay información. No hay demasiadas enfermedades donde uno le implanten electrodos y pueda tomar registros. Entonces, hay mucha información que de otro modo es muy difícil de obtener.
Ese es el corazón de la interacción entre los distintos grupos, ¿sí? Tenemos información valiosa que uno no consigue en cualquier lado. Y última, la estimulación. Vamos a reconocer dos tipos, estimulación eléctrica o magnética. No es que le pusieron una torta al señor de la derecha, son dos bobinas y tratan de generar un campo magnético. ¿La idea qué es? El de la izquierda es como el del EEG, ¿sí? Pero lo único que acá vamos a inyectar corriente. No se trata de electrocutar al personaje, ni de hacerle electroshock, ni nada de eso. Es algo muchísimo más controlado, con límites de corriente recontraestablecidos, y esa es parte del problema. ¿En qué participamos? En que una de las grandes preguntas es, supongamos que yo quiero estimular un lugar. Tengo restricciones, tengo que respetar los límites de corriente saludables, no tengo que exceder ese tipo de cosas. La suma de todas las corrientes que yo pongo no puede exceder un límite. No puedo pasar ese límite en cada uno de los electrodos por donde yo inyecte corriente. Y por otro lado, tengo que lograr una distribución de potencial que interactúe con la posible red, por ejemplo, epileptógena. ¿Cuál sería lo más, digamos, de esto? Lograr cortar la red. En un momento determinado, intervenir y lograr que la red se interrumpa y entonces la crisis no se desate. A ver, es un milagro. Estoy hablando de una cosa que uno querría que hacerlo, ¿sí? Pero está lleno de preguntas. Pero quizás quiera ir en esa dirección. Y entonces, en este momento, lo que sí estamos trabajando es en justamente dónde inyectar corriente, cuánta corriente inyectar en con el presupuesto que hay, de manera de lograr una distribución adecuada en el lugar que yo quiero y en la dirección que yo quiero. Y esto sirve no solo para epilepsia, pero también para Parkinson, para un montón de enfermedades. Y se está usando empíricamente. Entonces, en algunas situaciones funciona y en otras no, pero nadie sabe muy bien por qué funciona. ¿Por qué? Porque no conocemos los mecanismos. Uno tiene una vaga idea de por qué lo quiere hacer. Pero son tiros a ciegas. Bueno, con algún poco de información. Bueno, acá es un lindo lugar donde uno dice por qué podría actuar, y entonces este es el modelo fisiológicamente plausible, donde hay interneuronas, neuronas excitatorias, inhibitorias, y uno trabajaría sobre determinados umbrales de estas funciones que están acá, no importa ahora cómo, a través de la intervención eléctrica desde afuera. Uno altera esos umbrales y resulta que con eso podría apagar esto, que es una especie de oscilador o generador de señales. Lo apaga y entonces la crisis no ocurre. Muy fácil matemáticamente, pero bueno, ocurrirá. Bueno, acá hay una lista de aplicaciones de esto. Esto es un resumen de las técnicas de estimulación eléctrica en este caso. Y uno, insisto, el centro de la cuestión es lograr que en cierta región de interés haya una determinada intensidad de campo eléctrico, que es la que, de alguna manera, que interrumpiría el circuito maléfico de la zona epileptógena. O de la red de propagación, ni idea, ¿sí? Como dije, son todas conjeturas. Bueno, esto es si uno lo quiere hacer con estimulación intracraneal. La estimulación intracraneal tiene una aplicación que va más allá de interrumpir el circuito de crisis. Es decir, una aplicación bien práctica, y es, antes de hacer una cirugía hay que corroborar que la zona que se va a resectar es realmente la causante del problema. Entonces, suele estimulársela a propósito para ver si produce un efecto similar al de la crisis regular del paciente. Si uno logra constatar eso, entonces bien, está tranquilo de que esa es la fuente. Pero si uno no logra reproducirlo, uno se queda con la pregunta, ¿estaré sacando el pedacito que corresponde? Bueno, yo soy un poco burdo pero creo que me entienden.
Entonces, hay toda una serie de técnicas con estos electrodos para tratar de estimular y verificar que esto ocurre. Bien, con las técnicas de modelado físico y con algo parecido a la estimulación, uno podría mejorar un poco o proponer una mejora para ser más conclusivo con este tipo de análisis, mejorar la precisión del análisis de las fuentes, digamos. Bien, ya nos vamos muy lejos, pero este es el tipo de trabajo que hacemos, modelizando y cómo si uno inyecta entre dos electrodos logra una distribución entre dos electrodos consecutivos, entre dos contactos consecutivos del mismo electrodo, como a la izquierda, y cómo hay ciertas posibilidades que se incrementan si uno logra estimular desde dos electrodos diferentes, o sea, el de la izquierda y el de la derecha, y logra excitar una región un poco más grande al que de otro modo no accedería. Entonces eso da ciertas posibilidades. Bien, y esto lo puede estudiar uno porque puede hacer esos modelos detallados, etcétera, etcétera, con las famosas ecuaciones de Maxwell, etcétera, etcétera. Todo eso lleva a esto. Y esto es hacer lo mismo, pero con estimulación magnética. La estimulación magnética, que también se hace por acá, son dos bobinas y uno trata de poner un campo magnético. Es muchísimo menos localizado que el EEG. Es decir, y no tiene limitaciones de la cantidad de corriente que uno puede poner. A mí me parece que la gente se olvidó que el campo magnético y el potencial eléctrico son parientes. Entonces, resulta que uno puede dar un zapatazo de campo magnético notable, una intensidad de campo pero fantástica, y en cambio en la corriente eléctrica, no, porque se puede quemar el paciente si se excede determinado límite, etcétera, etcétera, está muy limitado. Si yo tengo que decir algo, la situación es absolutamente asimétrica. Esto es mucho más invasivo que la estimulación eléctrica. Obviamente no es peligroso, ¿sí? Para nada, pero como invasivo es invasivo. Bueno, y acá tengo una lista de problemas en los que estamos trabajando, que más o menos recorren cosas que hemos hablado. Si alguien la quiere mirar con detalles, no hay problema, y si quiere contactarme para ver de qué se trata, también, no tengo problema. Pero básicamente pasan por los problemas de localización, de conectividad y de estimulación. Muy bien. Como dijo Silvia al principio, por supuesto que el primer renglón es obvio, el segundo también y el tercero también, pero lo que quiero resaltar es que todo esto es posible porque hay colaboración multidisciplinaria, ¿sí? Y por ejemplo, para nosotros que venimos del lado de la ingeniería o de la física, digamos, es importante el impacto de lo que hacemos. Y esa colaboración multidisciplinaria lo que trae es impacto para lo que hacemos. Nadie nos pregunta ¿para qué? Porque le decimos, no, esto lo usan los médicos en epilepsia o lo que sea. Y ya está santificado. Ahora el problema es de los médicos, justificar de que esto es útil. Pero esa es otra historia. Bueno, muchas gracias.